polarizando. Vamos a conversar al respecto con nuestro amigo y colega analista político de Ecuador, Jorge Serrano. De modo que ya tenemos en línea a Jorge. Jorge, bienvenido a esta edición de Ánfora 2021. A ver, producción, a ver si... Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, bueno, Miguel Ángel. Gracias, sí, para mí también es un gusto volvernos a encontrar y en realidad hemos estado un poco más de 45 días fuera de conexión entre BIS y nuestras noticias y los análisis políticos desde acá de Ecuador y de la región, como tú bien lo planteas, Miguel Ángel. Sabes que dos cosas rescato de entre tantas importantes que tú dijiste en tu intervención de inicio. La primera, con la que comenzaste, en la que marcas el periodo bicentenario. ¿En qué condiciones nos encuentra el bicentenario a los americanos, a los latinoamericanos? Y es muy importante reflexionar aquello, ¿no? En 200 años atrás, las luchas eran por la independencia del Imperio Español y por lograr recuperar la capacidad para autogobernarse de los pueblos que existían en América, más el mestizaje, los criollos y ya las familias que habían hecho los españoles y que eran americanos descendientes de españoles. Y obviamente para sacar de nuestra vida real, de nuestra vida concreta, todo el conjunto de injusticias y todo el conjunto de latrocinios que fue el signo del Imperio Español acá en nuestro país, en nuestro continente. Y las luchas independentistas obviamente ameritaron el surgimiento de liderazgos y de liderazgos que se comprometieron con la patria, en este caso con la patria grande, y que se conjugaron para ofrecer sus vidas inclusive, ¿no? Sus vidas, su riqueza, su tiempo, sus familias, su salud, su bienestar, consagrar todo esto para la construcción de un tiempo nuevo colectivo. Ahora, 200 años después, ¿qué decimos? A ver, tú señalabas varios casos de los países de nuestro continente y yo creo que estamos en una situación realmente igual, similar, porque los grupos de poder económico que llegaron desde 1492 se han dado modos por mantenerse en el poder político y en el manejo de los estados nacientes y convertirse y consolidarse en el poder económico. Quiero decir, a los tiempos actuales se han dado las formas necesarias para ser los dueños de los modos de producción de cada uno de nuestros países. Los dueños de las mineras, los dueños de los petróleos, los dueños de las piedras preciosas, de los metales preciosos, los dueños de la industria, en general, los dueños del modo de producción. Y a los nativos, a los descendientes americanos, se nos ha asignado el mismo rol que nos asignaron después de su entrada en 1492. Es decir, pueblos neutralizados, pueblos sometidos, pueblos sojuzgados en esa época por la fuerza por la insignia de quienes llegaban con el marco ideológico, en primer lugar con la religión, y ahora con todo el aparato de propaganda y de regeneración del modo de pensar de este sistema. Entonces, la educación, la industria del cine, la industria de la diversión, etcétera. Y también la fuerza, por supuesto. Ahí es donde vemos qué es lo que está pasando en Colombia. Colombia ha puesto una jornada realmente heroica del pueblo de las diferentes ciudades de nuestra hermana nación, defendiendo sus derechos, reclamando su capacidad para poder gobernar, autogobernarse, recuperar la capacidad de construir su futuro dentro de su país. Tú señalas también el caso de Chile. El caso de Chile es muy similar. La mayoría de americanos conocemos la historia, la última historia de Chile, que parte desde el inicio, desde el triunfo del gobierno socialista de Salvador Allende, sus primeros pasos,
sus primeros exitosos pasos y después del boicot económico que armaron justamente los grupos económicos y aliados con las fuerzas militares para dar ese golpe de Estado que es una vergüenza para toda América Latina, porque fue un golpe de Estado que muy cruento, sanguinario, terrible, que luego fue replicado en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en otros países también, en Brasil inclusive. Y como corolario de todo esto, ¿cómo nos encuentra el Bicentenario? Nos encuentra como antes, un pueblo americano que está pugnando porque la sociedad se democratice, porque el Estado se democratice, porque el Estado se convierta en realidad en una institución jurídico-política que permita que todos los sectores interactúen en igualdad de condiciones jurídicas, es decir, las constituciones, que nos permitan tener ese conjunto de derechos que nos ponen en igualdad de condiciones. Y grupos que han sido los dueños tradicionalmente, los dueños del poder, de todos los poderes, el poder económico, político, militar, medios de comunicación, etcétera, que se resiste a eso, que se resiste a esos cambios, que no quiere comprender que además estamos ya en el casi primer cuarto de siglo del siglo XXI y que es necesario que esta sociedad, por su bien, se modernice, se profundice su democracia y que se comprenda, y ahí voy a hacerme eco de las palabras que tú tuviste al final de tu introducción, Miguel Ángel, que decidamos qué clase de gobierno queremos tener, qué clase de Estado queremos tener, qué clase de constitución queremos tener y cuáles son los roles que queremos tener cada uno. Por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, las personas jubiladas, que no se les puede seguir conceptualizando como que solamente son ciudadanos porque van y hacen un voto cada 4, cada 5 o cada 6 años. Eso no es democracia. Eso solamente es ir a votar, ir a entregar el poder en una lista o en un candidato. La sociedad moderna lo que exige es la participación ciudadana se convierta en un hecho real que fortalezca la democracia. Justamente es interesante todo el análisis histórico que está realizando. Y aquí encuentro que hay en una línea de tiempo el fracaso, digamos, de la cosa pública, del Estado y su presencia, por ejemplo, como administrador o en su proceso de gestión de la actividad empresarial. Siempre, por ejemplo, se le ha ninguneado al Estado, se le ha desprestigiado y al mismo tiempo los propios Estados como tales han sido realmente un fracaso. Las empresas públicas fueron efectivamente centro o botín, corrupción a la vista todo el tiempo y hasta ahora no podemos, digamos, separarnos de ese prurito de que el Estado es un pésimo administrador. Pero lo que significa que todas y cada una de las cosas que están a cargo del sector privado viene el otro problema, que no hay redistribución de la riqueza como efectivamente se espera y que por eso todos y cada uno de los pueblos que antes eran marginados, evidentemente la marginación se ha normalizado en pleno siglo XXI, en un nuevo milenio. ¿Qué crees que en todo caso tiene que pasar para que el Estado también sepa administrar mejor las cosas y no decir simple y llanamente resuélveme los servicios, efectivamente educación, porque hasta en la educación hemos fracasado como Estado, ¿no? Las escuelas públicas siempre son menos que las escuelas privadas y pareciera que quienes acceden a manejar efectivamente la educación trabajan más pensando en cómo privilegiar al sector privado que resolver los problemas de la escuela pública. ¿Cuál es tu visión sobre este tema, Jorge, para ir, digamos, hablando por asuntos temáticos? Aterrizando, muy bien. Sabes que es muy importante lo que dices, Miguel Ángel. Verás, yo también estoy de acuerdo en lo que tú dices, el Estado ha fracasado. Pero ahí es necesario hacer una pregunta importante para nuestros amigos de la audiencia. Miguel Ángel, este Estado, el que está en vigencia en nuestros países americanos, ¿de dónde vino, pues? Este Estado no es creación de América.
Este Estado vino desde la concepción eurocentrista y vino desde 1492. Fueron los imperios que llegaron a América que vinieron a imponer su modalidad de Estado. Por lo tanto, el Estado que ha fracasado es el Estado que vino desde Europa y por lo tanto la concepción eurocentrista, que además, como un Estado, como un imperio militarmente vencedor, vino a aplastar todo lo que había en América. Y ahí a nosotros nos han quitado la identidad, Miguel Ángel. Nosotros no somos capaces de pensar en el Estado o en la sociedad que teníamos antes y mucho menos pensar en el Estado que queremos los americanos para América. Cuando nosotros pensamos en la teoría política, tenemos que acudir al señor Adam Smith, tenemos que acudir al señor Gramsci, y te digo, inclusive este tema eurocentrista viene hasta en los partidos comunistas, los partidos socialistas, el Partido Liberal, por supuesto, el demócrata, el republicano, todo el mundo está pensando la teoría desde Europa. ¿Y por qué no debemos construir teoría política para América desde los americanos? El caso de Mariátegui, por ejemplo, en tu patria, querido Miguel Ángel, es importantísimo. En el caso de Ecuador, Eloy Alfaro, ¿no? Bolívar Echeverría. A ellos tenemos que darles mucha fuerza y además a nuestros pueblos aborígenes. ¿Hemos fracasado como Estado? Muy de acuerdo. Que el Estado no sea un buen administrador, ahí ya tenemos que puntualizar otras cosas más. El Estado manejado por las clases que detentan el poder no ha sido un buen administrador. ¿Por qué razón? ¿No les interesa administrar bien la educación? Para que la educación privada sea el negocio, pues. Para que la educación privada sea justamente la opción de los padres de familia que responsablemente quieren que sus hijos tengan un buen futuro, una buena opción de futuro. Entonces, en contubernio, la obligación del Estado en ese escenario malvado es que haga una educación mala, que haga una salud mala, para que las clínicas privadas sean la solución, que no haya seguridad social pública de calidad, para que las agencias aseguradoras de fondos, agencias privadas, sean la solución, que no haya buenos caminos públicos, buenas carreteras públicas, para que la concesión vial a la empresa privada sean la solución. Es perverso. Y sí hay casos en América de gobiernos que sí se la han tomado en serio, por supuesto que les ha costado caro en muchas ocasiones la vida a los presidentes, y que han dicho, no, el Estado va a ser un buen administrador porque va a funcionar para el servicio del bien común además, ni siquiera en posiciones políticas e ideológicas, Miguel Ángel, sino en el sentido del bien común. Y han hecho buena administración del Estado. Y yo te rescato el caso de aquí de Ecuador del expresidente Rafael Correa, como tú lo decías en tus palabras, reconocido por propios extraños. Japón, Gran Bretaña, la expresidenta de Inglaterra dijo que Ecuador era el jaguar de América, con un Estado bien administrado. ¿Que hubo corrupción? Parece que ha habido corrupción, la justicia del gobierno anterior así lo dijo. Otra vez más tenemos que preguntar de dónde vino la corrupción y cuál empresa internacional vino a provocar, a corromper a gente, ¿no? Entonces, un punto, antes de entregarte la palabra, Miguel Ángel, un punto importante aquí es decir, además, que nuestra audiencia pueda ver con claridad que actualmente en nuestro continente se está jugando también una lucha de poder a nivel regional, a nivel imperialista, diría yo, a nivel macro-regional. Es la entrada de una estrategia de los intereses de las derechas nacionales con la derecha internacional, liderada y dirigida desde los Estados Unidos de Norteamérica, para provocar el asfixiamiento de ciertos países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y todavía no llegan a ser tan fuertes con México, como sucedió con Bolivia, con Argentina, para provocar la revuelta social, la insatisfacción social, la caída de esos regímenes, y en otros países intervenir directamente en las elecciones, buscar gobiernos aliados a sus posiciones para recuperar el control político, económico y militar del continente que se le había escapado, entre comillas, se le había escapado de control luego de décadas de gobiernos desastrosos en nuestros países que están marcados más o menos hasta el inicio de este siglo, en el año 2000. Eso es importante que la gente sepa, que no está sucediendo esto porque en Perú hay tales problemas, o en Colombia hay tales problemas, o en Ecuador tales, o en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. No, no es solo eso. Ahí atrás está una mano que dirige el mundo y que está jugando cartas
sobre nuestros países como que si es que fuéramos tan solo unas fichas en el tablero de un ajedrez mundial Claro. dramático. En ese contexto, Jorge, que tú planteas y por supuesto descargas un poco la batería sobre una intromisión norteamericana en los procesos de independencia que deberíamos tener los pueblos. También hay otro protagonista en el mundo que es sumamente importante, que es China, ¿no? Y China de repente es muy políticamente comunista, hablando en términos políticos, pero efectivamente, como diríamos acá, digamos, hablas con la izquierda, pero cobras con la derecha. O sea, en su economía es un país capitalista. En sus negocios, también en sus negociaciones, es definitivamente, desde el punto de vista políticamente tradicional, es un derechista a muerte. Y por supuesto también esto le ha permitido tenerle la economía que tiene y ganar también más espacio económico, y dicho sea también de paso, valga la redundancia, un país en donde el desarrollo científico y tecnológico realmente es altísimo y ha superado a las principales potencias que hasta hace algunas décadas efectivamente se había reconocido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya no solamente con la intromisión norteamericana, sino con países como China. Y ojo, también su propio espacio, ahora Rusia con Putin. Sabes que yo soy de la idea y soy del concepto, del criterio de que en la soberanía de los pueblos, en su capacidad para autodeterminarse, incluye también toda la capacidad para abrir las relaciones diplomáticas, comerciales y de toda índole con todos los países del mundo. O sea, si es que hay un pueblo que elige a un gobierno que dice con claridad, nuestra línea va a ser alinearnos con la política internacional del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y esa posición gana las elecciones, hay que respetar. Y está bien, es una decisión democrática. Lo que yo digo que no está bien es que haya una posición unipolar. Por lo tanto, que falta el respeto, que viola la soberanía de los países. No es posible que bajo condicionamientos o bloqueos económicos, Miguel Ángel, imagínate tú 60 años de bloqueo económico a Cuba, es un asfixiamiento impresionante para que su economía se desplome. Ese pueblo heroico lo ha sostenido, o lo que está sucediendo ahora con Venezuela, otro aislamiento económico, otro bloqueo, captación, incautación de sus fondos en los bancos internacionales, de una forma que si es que eso te hicieran a ti en forma personal, Miguel Ángel, en el campo jurídico, ¿qué nombre tendría esa figura jurídica? Robo, robo, total robo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que la política internacional de un gobierno soberano tiene que ser de relaciones con todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, la China, la Rusia, Irán, la India, entre nosotros sin duda, con todos los países del mundo. ¿Por qué razón? Porque un presidente, un gobierno, llega a funciones para procurar el desarrollo de la calidad de vida de sus ciudadanos, pues. Te voy a poner un ejemplo. El expresidente Lenín Moreno, de muy ingrata recordación en mi país, ya cuando debían contratarse las vacunas para nuestra población, se mostró absolutamente definido con que no iba a comprar ni la Sputnik, ni la Abdalá, ni la otra que produce Cuba. O sea, podía comprar la Pfizer, podía comprar todas las que están producidas en el eurocentrismo. Y de hecho así es. ¿Por qué razón? Estamos hablando de la salud de nuestro pueblo. Y hubo esperas de largas semanas para que lleguen, créeme lo que te digo, Miguel Ángel, para que lleguen 15,000 vacunas, 30,000 vacunas, 50,000 vacunas, una cantidad ínfima en comparación con las necesidades de toda la población. No se puede manejar la salud de este tema con esos criterios políticos. Es decir, no, solamente vamos a comprar las vacunas de los países del eje euro-norteamericano. Por favor. Claro. Pues con relación a lo de China, la pregunta concreta que me hiciste, yo creo
que los pueblos y los gobiernos tienen el derecho y la obligación de tener relaciones diplomáticas, económicas, hasta militares, culturales, por supuesto, comerciales, por supuesto, con todos los países del mundo, siempre y cuando se respete su soberanía y su derecho a tener su propio desarrollo humano, garantizando así la vida y la sobrevivencia de su población. Claro. Y el otro tema que me parece sumamente importante, Jorge, de seguir conversando contigo, es justamente también las intromisiones de carácter económico en cada uno de los países de América Latina a través del Fondo Monetario Internacional, de estos acuerdos multianuales, macroeconómicos multianuales, que se firma cada año y que se supone tienen las proyecciones por 3 años. También el asunto de los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Perú, también hay algunos acuerdos, digamos, de carácter arancelario, por ejemplo, dentro del Grupo Andino, que también establece algunas camisas de fuerza. Por ejemplo, ¿por qué sube tan alegremente el precio de los aceites, del trigo y qué sé yo? Y además porque, por ejemplo, es muy probable que el aceite vegetal que se produce en Bolivia muy bien podría entrar a precio mucho más bajo acá al Perú, pero hay un grupo oligopólico como es el Grupo Romero que evidentemente maneja el negocio y que evidentemente ha permitido que, por ejemplo, el aceite más común que utilizamos en la gastronomía peruana haya subido de precio más o menos desde el inicio de la pandemia hasta ahora casi un 50%. Entonces, ese es un asunto que evidentemente hasta ahora no podemos desprendernos y hasta este momento no hay una mirada de las propias fuerzas productivas, del propio sector empresarial para resolver los problemas de acuerdo a cómo también nosotros tenemos nuestro esquema productivo y cómo efectivamente podemos administrarlo. Creo que exactamente pasa lo mismo con Ecuador. O sea, estamos dependiendo de los acuerdos, que de repente tipo Pacto Andino no necesariamente ha sido un bonito grupo de amigos, pero que no ha dado todos los resultados correspondientes. Tenemos un grupo de tratado de libre comercio con diferentes países, especialmente con Estados Unidos, etcétera, y tenemos camisas de fuerza que no nos permiten, digamos, liberarnos ni tampoco salir tan alegremente hacia el mercado porque estamos condicionados mediante este tipo de acuerdos. ¿Cómo ves este panorama, Jorge? Este es otro de los puntos en los cuales se demuestra la violación de la soberanía nacional, Miguel Ángel, porque la organización del sistema económico del orden capitalista, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como punta de lanza, y con los tratados, los acuerdos en primer lugar, las cartas de intención, son en realidad imposiciones, son imposiciones de política económica hacia los gobiernos. Y como hay gobiernos que están neutralizados, que están sometidos, no es que generen oposición. O sea, si es que la carta de intención dice, señores, ustedes tienen que reducir el presupuesto social en 80% y dejar solamente el 20% para que este 80% sirva para subsidiar la importación de maquinaria. Amigos, ¿quién importa maquinaria en el orden de $1 millón, de $1,5 millones, de $2,5 millones? Usted, amigo, que nos está viendo desde los barrios de Lima o de cualquiera de las ciudades de allá de Perú o de acá de mi país, de Ecuador. No, pues, la gente del pueblo, los emprendedores del pueblo se montan una tiendita de barrio y con unas inversiones de $5,000, $6,000, $8,000. ¿Para quién es esta política, esta imposición de créditos en condiciones súper fáciles, súper blandas, de $1,5 millones, $2,5 millones? Para las grandes industrias, pues imagínense ustedes lo que es importar una maquinaria que tenga esos costos. Es para las grandes industrias, para ellos es la organización de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, recortando el presupuesto del sector social. Entonces, como eso es lo que les interesa a nivel general, mundial, no les interesa que existan procesos de unidad de los países por regiones para conformar mercados locales importantes, potentes. ¿Por qué razón?
Porque el gran gerente, el gran director de orquesta económica a nivel mundial, que es el FMI y el Banco Mundial, es el gran gerente de la tienda mundial, ¿ya? Entonces a ellos, parte de sus responsabilidades es de que puedan comprar barato y vender caro. Hagan de cuenta exactamente una tienda o un supermercado. Comprar barato para vender caro. Ese es el negocio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A los países, a través de las cartas de intención, se les obliga a que vendan su materia prima, además, o sea, sin tratamiento, de forma barata, y se les obliga a que compren el producto que hacen en el centro, en el centro hegemónico, a esos productos que sean comprados a precios caros. Negocio. Viva. Cuando existen procesos de unidad regional, los procesos de integración, como lo que fue en su inicio y sigue siendo como expectativa del Pacto Andino, o lo que fue UNASUR, que hay que volverle a dar vida, fuerza, fortaleza, para que todo nuestro subcontinente, América del Sur, pueda convertirse en un mercado global para nosotros, para nuestro propio sustento. Cuando se logre eso, obviamente, mis estimados amigos, que va a afectar a la economía del centro imperial, pues del centro hegemónico, porque en estos momentos tiene establecido su mecanismo de control del planeta y de bienestar interno de sus clases dominantes en base a este sistema de comprar barato y vender caro. Si nosotros cerramos nuestro mercado para que sea un mercado que funcione a lo interno de nuestros países, de América del Sur, por ejemplo, o el gran sueño bolivariano de la gran Colombia y que se convierta en la gran América del Sur. Si nosotros logramos cerrar en este sentido nuestro mercado interno, imagínense ustedes la cantidad de millones de pobladores, el mercado de la cantidad de millones de pobladores que tendríamos en América del Sur y que podría dar tranquilamente el sustento para la empresa nacionalista, la industria nacionalista y los emprendimientos artesanales de nuestros propios pueblos. Y nos podríamos autosustentar. ¿Qué pasaría con eso? Como algún expresidente de Estados Unidos dijo, América del Sur es el patio trasero de Estados Unidos y no se le puede perder el control. Por ahí va la cosa. Claro. Muy bien. Jorge, rapidito me gustaría preguntarte algo que evidentemente aquí en el Perú es una novedad. Esta vez vamos a tener a partir del 28 de julio 2 congresistas que han sido elegidos por los peruanos en el exterior. Y que esto significa tener no solo vocería en el Parlamento Nacional, sino también representantes de más o menos 3 millones de peruanos que se encuentran en el exterior. En el caso de Ecuador, avanzaron mucho justamente en la época de Correa y además, no sé si hubo la intención o finalmente sí se conformó una Secretaría Nacional del Migrante, que me parece ahora cambió a ser Ministerio de Relaciones Exteriores y Migrantes o Migraciones. Entonces, si tienes información sobre el particular, te agradecería que la comentes, que la compartas, porque es un tema fundamental. Nuestros connacionales que están alrededor del mundo siempre también han sido ninguneados por los estados. ¿Cómo se ha resuelto desde el punto de vista del gobierno ecuatoriano? Fíjate tú que lo que mencionas es un gran avance, de veras, porque nuestros connacionales, nuestros peruanos en el exterior, nuestros ecuatorianos en el exterior, no pierden su calidad de ser nuestros compatriotas, pues. O sea, es más, ni siquiera la vinculación histórica, cultural, tradicional, emocional de ser parte de nuestra nacionalidad. Tú debes saber, y nuestros amigos que nos ven, la cantidad de historias de tristeza e inclusive hasta de depresión que ataca a los migrantes en la añoranza de su patria, de su música, de su comida. ¿Cómo sería posible que un Estado responsable con sus ciudadanos olvide y deje en el abandono y a su suerte a los compatriotas que han tenido que emigrar por cualquier circunstancia que haya sido a vivir y a luchar en otro país? Es evidente que los estados no pueden abandonar su rol, inclusive su rol tutelar, Miguel Ángel, porque la protección jurídica que hace falta para nuestros compatriotas en el exterior es muy grande. En Europa y en Estados Unidos de Norteamérica hay muchos casos de persecución a los latinos y a ecuatorianos y peruanos, y agresiones físicas inclusive en la calle y de xenofobia y todo eso.
¿Cómo no podríamos nosotros comprender que la protección jurídica no puede dejarse de lado? Luego de eso, Miguel Ángel, que la política pública de los gobiernos tampoco puede dejarse de lado, pues. Por ejemplo, si es que un gobierno hace un plan nacional de vivienda popular, bien conceptuado y bien elaborado, bien ejecutado, también tienen derecho, pues, los compatriotas que están en otro país, a que puedan recibir información oportuna para que puedan optar desde el país en donde se encuentren, puedan optar por esas viviendas o por las otras oportunidades. Suponte tú, aquí en Ecuador se abrió un plan muy agresivo, muy importante, de becas de cuarto nivel en las mejores universidades del mundo. ¿Cómo no podrían nuestros estudiantes ecuatorianos terminando el tercer nivel en cualquier país del mundo optar por esas becas de cuarto nivel que hace su propio Estado, su propio gobierno? Eso es uno de los roles fundamentales que debe cumplir el diputado, el asambleísta en el caso de Ecuador, que representa a las circunscripciones de migrantes, a las circunscripciones en el exterior. Tiene que representar a los compatriotas en el territorio de su circunscripción y además, por supuesto, en los temas consulares, en la tramitación, en la protección jurídica y en la vinculación con la política pública. ¿Qué respuesta tenemos? ¿Qué resultados tenemos? La verdad es que es un acercamiento concreto de las comunidades de migrantes con la política de Ecuador. Porque como ya saben que pueden votar y elegir un diputado o un asambleísta, se organizan y es un factor más de unificación de las comunidades de ecuatorianos, por ejemplo, en los distintos países, en las distintas regiones de Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un factor de unificación y de sostenimiento de sus vínculos con el país. Ya no es solamente el envío de remesas y de divisas, sino con todo derecho, con la política del país. Correcto, Jorge. Lo que quería ver si tienes el dato, ¿desde cuándo tienen ya representación parlamentaria los ecuatorianos en el exterior? Bueno, esa fue una de las aprobaciones de la Constitución de Montecristi, la Constitución que fue elaborada en el 2007 y luego ratificada en el año 2008. Y como tal, ya entró a elecciones en el siguiente periodo electoral que fue en el año 2010. Claro, Desde el año además el 2000. Ministerio de Relaciones Exteriores también lleva justamente la denominación Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, justamente Exacto. para brindar la asistencia, el apoyo a sus connacionales en el exterior. Hecho que evidentemente también creo que países como el nuestro, que ahora antes éramos un país de acogida, pero ahora nos hemos convertido en un país expulsor y en consecuencia tenemos que velar justamente también desde el Estado por la situación de nuestros connacionales que están alrededor del mundo, como el caso de los ecuatorianos. Un ejemplo importante, Jorge, que evidentemente también nosotros queremos hacer público, para que también este gobierno, si no creara, por ejemplo, no modificara la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quizás, como también ha ocurrido, me parece, en el mismo Ecuador, se creara la creación nacional del migrante adscrita a la presidencia de la República o adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, cosa que me parecería un asunto sumamente importante de cara a dar precisamente todo ese respaldo a los peruanos que viven en el exterior. Jorge, Es tu correcto, comentario es final. correcto lo que dices, Miguel Ángel, y te quiero decir algo más. Nosotros ahorita estamos hablando y conversando del bicentenario de la independencia, de las luchas de la independencia. Pero hay que tomar en cuenta en el mundo político y en el mundo de la ciudadanía de nuestros países que también nos acercamos al bicentenario de la conformación como países, como estados de nuestros distintos países. En el caso de Ecuador, en 1830 se celebró en Riobamba la primera asamblea constituyente que dio la primera constitución y con la cual formalmente se creó el Estado de Ecuador. Y pasa similar cosa, tú sabes, después de la disolución de la Gran Colombia con otros países de nuestro orbe y también del conjunto de América del Sur. Entonces, Miguel Ángel, acá en nuestro país estamos impulsando este debate. Vamos a los 200 años como república, como Estado. Y es un tiempo suficiente, es un tiempo oportuno, es una causa oportuna
como para que reflexionemos si es que estamos de acuerdo en la forma en la que han funcionado nuestros países en estos 200 años y si es que no será de revestirnos de nuestros símbolos patrios para pensar cuál es la propuesta que vamos a dar a las futuras generaciones para cambiar lo que se deba cambiar en las constituciones y en nuestros países hacia el futuro, hacia los próximos 100 años. Tenemos ese reto también, y te digo esto en función de llamar a todos nuestros pueblos a que le tomemos al asunto de las asambleas constituyentes, las asambleas constitucionales, como un tema muy patriótico, muy necesario, muy oportuno, con el cual nosotros podemos en realidad hacer una evaluación de 200 años de este Estado, que tú al principio de la conversación lo señalabas como un Estado fracasado. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre es un gusto conversar contigo, buscando siempre un diálogo constructivo, que de esa manera también nosotros pongamos un granito de arena a la solución de los problemas de nuestros países, entendiendo y comprendiendo también las iniciativas que a veces ya han dado muy buenos resultados en países como en este caso Ecuador. Muchísimas gracias, Jorge, y por supuesto más adelante podríamos conversar el otro tema que es vinculado a la comunicación. Cómo está, por ejemplo, estructurada la prensa ecuatoriana, que de todas maneras siempre contribuye de alguna manera a ese equilibrio informativo, o al contrario, a la monopolización de la información, y además porque también Ecuador es sede de un organismo que evidentemente es sumamente importante para la comunicación, que es CIESPAL, ¿no? Que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Así que seguramente en los próximos días estaremos contactándote, Jorge, para hablar de ese tipo de temas que son también sumamente importantes. Gracias. Con muchísimo gusto debatiremos sobre el tema de los roles de la comunicación y de las empresas de comunicación, que yo diría que es la segunda opción que tú dijiste, Miguel Ángel, para monopolizar la información. Un abrazo muy grande y un agradecimiento más grande todavía por su invitación. Estoy siempre a su orden. A los hermanos y hermanas de Perú que nos han acompañado, les dejo un abrazo también grande. Mucho cariño para ustedes, mucha fuerza en lo que les toca enfrentar en estos próximos años a construir la patria soñada por todos.